Buenos días. Esta es la clase 11 del curso Modelización Matemática de Fenómenos Biológicos. Esta es una materia del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy comenzaremos a ver cómo resolver ecuaciones diferenciales utilizando R. En clases anteriores ya hemos analizado cómo plantear un modelo biológico de una determinada situación. Por ejemplo, en este caso supongamos que es una sustancia A que se encuentra en un compartimiento y que su concentración o su cantidad, de acuerdo a cómo lo planteemos, varía por la ocurrencia, por ejemplo, en este caso, de tres procesos. Un proceso 1 que aporta la sustancia A, un proceso B que también aporta la sustancia A por transformación de B en A, y un proceso que elimina a A del compartimiento. Nuestra duda y incógnita habitualmente es conocer cuál es la velocidad a la que varía A en función del tiempo, o bien nuestro dato es la velocidad de variación de A en función del tiempo, es decir, la derivada primera de A respecto del tiempo. Ya hemos visto que conociendo los órdenes de estos procesos y la dependencia, que ya veremos luego cuando vayamos resolviendo modelos cómo procedemos en cada uno de los casos, pero de acuerdo a qué sustancia se origina y a través de datos experimentales podemos conocer los órdenes de estos procesos y terminar escribiendo una ecuación diferencial. En este caso hemos supuesto que el orden del proceso número 1 es 0, por eso como el proceso 1 aporta la sustancia A, lo escribimos dentro de la ecuación diferencial como un término positivo con una constante K1, que sería la constante de este proceso, multiplicado por 1, dado que el orden es 0, lo que esté elevado a la 0 quedará como 1. El proceso 2 hemos supuesto que aporta la sustancia A y depende de la concentración de B con un orden 1, por lo tanto lo escribimos como K2 por la concentración de B, con signo más porque este aporta A. Y el proceso 3, que elimina A, supusimos que depende de la concentración de A, y por lo tanto lo escribimos como menos K3 por A. Teniendo la ecuación diferencial, tenemos dos posibilidades. Que podamos resolver la ecuación diferencial y obtener la función explícita, es decir, obtener la expresión de qué es A en función de las diferentes variables y parámetros que tenga nuestro sistema. Por ejemplo, podríamos haber llegado, no en este caso, pero podríamos haber llegado a una ecuación donde nos diga que A es igual a 3 por el tiempo más 2, que sería su representación, una función lineal. El hecho de llegar a tener una función nos permite simular. Si nosotros fuéramos modificando la pendiente, indudablemente, por ejemplo, si esta pendiente fuera decreciendo, las líneas, la función sería la misma porque lo que cambia es la pendiente, pero podríamos ir observando qué es lo que ocurre con nuestra variable a lo largo del tiempo. Pero existen más posibilidades en las cuales la ecuación diferencial no puede ser resuelta, o sea, hay una imposibilidad para la resolución de la ecuación, por lo tanto no podemos obtener una función explícita. Entonces, en la situación en que no podemos obtener la función explícita, uno dice, bueno, no tengo función, sí, podemos obtenerla igual, gráficas de la función y hacer simulaciones utilizando una serie de herramientas y funciones que nos provee R. Utilizaremos para esto, hay varias bibliotecas, pero utilizaremos la biblioteca de Solve y algunas funciones que veremos a continuación, la función ODE y la función Plot Lines Spline, que ya conocemos, lo que nos va a permitir también obtener una función de A en función del tiempo, o como veremos en el desarrollo, resolver ecuaciones diferenciales donde hay más de una función y poder verlas a todas simultáneamente. Planteemos un ejemplo rápido antes de pasar a la resolución. Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial que queremos resolver, donde nos interesa ver la variación de A respecto del tiempo, y tenemos tres parámetros, el parámetro K1, K2 y K3, y tenemos dos funciones, la función A y otra función B, que es la sustancia a partir de la cual se forma A. Entonces, ya hemos aprendido en R cómo introducir una función. Una ecuación diferencial se entra de la misma manera.
decir, le damos un nombre a la función, como vemos acá, le llamamos función mm11.1 por ser la primera función de la clase 11. Luego utilizamos la función que se llama function, que es para definir una función, y entre paréntesis le damos las variables. Acá la ecuación diferencial tiene, por supuesto, la variable tiempo, como vemos acá, pero también tiene dos variables más que son los parámetros y los valores iniciales que tenga la función. Luego, con la función with y estableciendo una lista, le indicamos como un vector, digamos, cuáles son los valores iniciales y cuáles son los parámetros. Y acá escribimos la ecuación diferencial, que si se puede ver es exactamente igual que la ecuación, salvo que no va diferencial de t. Y luego la función lleva una función list que nos va a permitir obtener los valores de a y del tiempo, a medida que esto se resuelva. Ahora, esta función, para resolverla, necesito de otros elementos. Por supuesto, como dije, voy a utilizar la función de sol y voy a crear un vector que tendrá los valores iniciales, es decir, cuánto vale a al inicio de nuestro proceso y cuánto vale b al inicio de nuestro proceso. Que estos valores son las variables que van a venir a nuestra función. También definimos un vector, que lo llamamos parámetros, en el cual le voy a dar los valores a la constante K1, a la constante K2 y la constante K3, y que son los valores que van a venir, que son las variables de nuestra función, que después van a ser asignados a nuestra función en este sitio. Y luego creamos un vector tiempo, utilizando la función secuencia, que nos permite, por ejemplo, en este caso, hacer una secuencia de número que va desde 0 hasta 100 con una escala de 1. Este tiempo es el que vamos a usar luego para los procesos de simulación. Entonces, con todos estos valores, luego utilizamos la función ode. Esta función ode es una función que pertenece a la biblioteca de Sol y utiliza 4 parámetros. Un parámetro que llamamos i, al que se le asignan los valores iniciales de nuestra ecuación diferencial. Un parámetro times, a quien le asignamos el tiempo que hemos fijado. Un parámetro func, a quien le asignamos la función que hemos definido. En este caso la función mm11.1. Y un parámetro params, a quien le asignamos los parámetros. Ejecutando esta función, la asignamos a un objeto que lo llamamos out. Que out, si bien es una matriz, podemos transformarlo en un data frame que nos resulta a veces, o por costumbre, más fácil de trabajar. El data frame tendrá una columna en la que tiene el tiempo y una columna donde tiene a. Es decir, hemos resuelto la ecuación diferencial porque tenemos los valores de a en función del tiempo, con lo cual podríamos graficarlo. Muy bien. Para esta clase, como siempre, tenemos el desarrollo de la clase MM11. Acá tenemos 3 temas: gráfica de una ecuación diferencial con una variable, gráfica de una ecuación diferencial con 2 variables y gráfica de una ecuación diferencial con 3 variables. Es lo que vamos a resolver hoy. Entonces, en este documento nos vamos a basar en una de ellas. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver con R cómo se resuelven ecuaciones diferenciales. En el archivo de la clase de hoy tenemos 3 posibilidades similares, pero cada vez de mayor complejidad. En el primero, como dijimos, tenemos un solo compartimiento. Después acá tenemos 2 compartimientos, donde tenemos una sustancia B que ingresa desde otro compartimiento a través de una constante K1 y luego se va. En realidad le pusimos letras D y B, pero es como si fuera la misma sustancia que se encuentra en este compartimiento y que pasa hacia este y tendrá una concentración que depende, por supuesto, de esta concentración, de la velocidad a la que se produce el proceso y de a qué velocidad se va. Pero le ponemos letras distintas para poder resolverlo. Nosotros suponemos que los órdenes de los procesos son de orden 1 y entonces planteamos las ecuaciones diferenciales. Tenemos una ecuación diferencial
que nos va a indicar qué es lo que pasa con D y otra qué es lo que pasa con B, que acá las vemos. La concentración de D en función del tiempo va a ser menos K1 por D, con menos porque la sustancia se está yendo del compartimiento. Y la variación de B en función del tiempo es K1 por D, porque está ingresando lo que se va de un compartimiento, lo que entra en el otro, y menos K2 por B, porque tiene signo negativo porque se va. Entonces estas son las ecuaciones diferenciales con las que trabajaremos y que iremos introduciendo en R. Usted podrá seguir esto a través de este video y del material porque tendrá exactamente el mismo desarrollo. Entonces, muy bien, acá estamos en nuestra consola y vamos a ir introduciendo cada uno de los términos. En primer lugar, vamos a definir una función. Como nuestro archivo está en la segunda función, queda para usted después hacer la 1, que es más sencilla. Esto la vamos a llamar función mm11.2 y como siempre con function la definimos. Acá vamos a definir las variables, tenemos el tiempo y después llamamos inicial 2 a un vector que va a tener los valores iniciales de nuestra función y parámetros 2. Utilicé 2 para hacer referencia a la función 2, tratando de seguir un ordenamiento. Luego, como siempre, abrimos la llave y acá le damos, con la función with, le damos elementos para que la función trabaje. O sea, acá se utiliza como una lista y le indicamos qué le vamos a dar. Bueno, los valores que estén en inicial 2 y en parámetros 2. Acá cerramos los dos paréntesis, una coma, y acá vamos a abrir nuestra función. Como vimos, teníamos una función que era la derivada de D, que era menos K1 por D. La definimos de esta manera. Y la segunda, que es la derivada de B, que es K1 por D, tengo que tener cuidado, estamos usando D mayúscula, menos K2 por B. Ahí nos quedan definidos los dos términos de nuestra ecuación. Las dos ecuaciones diferenciales para el compartimiento donde está D y el compartimiento donde está B. Luego vamos a crear una lista que va a tener los valores de la derivada de D y de la derivada de B. Y ahí ya nos queda definido, cerramos la llave, cerramos el paréntesis que habíamos abierto acá arriba con with y cerramos la llave. Entonces ahí tenemos nuestra función definida. Ahora lo que vamos a definir es el vector que llamamos inicial 2 en este caso, que es un vector al cual a la variable D le damos el valor 100. Supongamos que arrancamos con nuestro compartimiento, el que tiene D, con un valor de 100. Y el compartimiento B arrancamos vacío. Imagina, tenemos un compartimento lleno, el compartimento de la izquierda, vacío el de la derecha, y empieza nuestro proceso. La sustancia va a empezar a pasar de D a B y luego de B hacia el exterior. Ahora vamos a definir parámetros 2. Parámetros 2 también es un vector que va a tener los valores de K1, que después iremos viendo con el avance del curso cómo sacamos estos valores, pero supongamos que nuestro parámetro K1 vale 0,7 y el parámetro K2 vale, por ejemplo, 0,1. Ahí lo tenemos definido y ya lo hemos introducido. Y luego generamos un vector tiempo, que también lo llamamos tiempo 2, que lo hacemos con la función secuencia, que nos permite hacer una secuencia de números, y supongamos que va de 0 hasta 70 en intervalos que van de 0 a 0,1. Esto no se lo puede fijar, pero ahí va a funcionar bien. Entonces ahí tenemos cargado todos nuestros elementos. Y ahora vamos a utilizar la función ODE, pero para esto tenemos que cargar la biblioteca de Solve. Entonces, muy bien. Ahora vamos
a crear un elemento de salida, lo llamamos out2, y para esto utilizamos la función ode. Como dijimos hoy, la función ode tiene tres parámetros. El parámetro i, que lleva los datos de nuestro vector con valores iniciales, el parámetro times, que lleva el tiempo, que en este caso se llama tiempo 2, el parámetro func, que lleva la función, que se llama función mm112, y los parámetros que se llama parámetros parms, que se llama parámetros 2. Ahí parece estar todo bien. Cerramos y ejecutamos. Evidentemente lo ha hecho. Esto nos ha creado un objeto que se llama out2. Es un objeto que tiene, vamos a hacerlo distinto, head out2. Vemos que es un objeto que tiene acá el tiempo en intervalos de 0 a 1, y acá va calculando qué es lo que pasa con D y qué es lo que pasa con B. Inicialmente D tenía el valor 100 y B tiene el valor 0, y a medida que el tiempo transcurre, como del compartimiento de D va pasando a B, vemos que D va bajando, 100, 99, 98, 97, y B va subiendo, 0, 0, 6, 1, etc. Entonces este es el proceso. Para trabajar y graficar como lo venimos haciendo, es conveniente a este objeto out2 es transformarlo en data frame con la función asDataFrame. Con esto la forzamos y ahora la out lo tenemos como objeto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es graficar los valores de D y los valores de B en función del tiempo. Para esto vamos a crear dos gráficas simultáneas, y por esto vamos a usar la función que se llama layout. Layout se escribe matrix, vamos a hacer una gráfica que tiene incluida dos gráficas adentro, por eso ponemos 1, 2, y las vamos a hacer en una fila y dos columnas. Es decir, de esta manera estamos indicando de que nos haga las dos gráficas una a la par de otra. Es decir, el número 2 nos indica que son dos gráficas, el 1 que es una fila y esto que son dos columnas. Acá si pongo números que no coinciden con esto va a dar error. Entonces ahí tengo el layout creado. Vamos a poner acá y lo vamos a poner siempre arriba para verlo. Entonces, lo que vamos a ir haciendo ahora, nosotros lo que tenemos para graficar, vamos a poner un objeto out2, out el nombre del data frame, tenemos time D, y entonces lo que vamos a graficar es primero una D y después B. Entonces para esto usamos la función plot y tenemos out2 peso time, out2 peso D. Le vamos a dar un line width de 2. Acá nos apareció una gráfica con los puntos. Lo podría haber hecho con líneas si quiero, pero bueno, me graficó todos los puntos, y este es el comportamiento que tiene D a lo largo del tiempo. Es decir, como D va pasando hacia el compartimiento B, vemos que decrece y decrece bastante rápidamente. Ahora lo que puedo hacer es graficar nada más que acá B, y me lo voy a graficar acá al lado. Y acá tengo lo que pasa con B. B arrancó de 0 y aumenta porque está entrándole la sustancia desde el compartimento de la izquierda, aumenta, pero como también de B se va la sustancia y se va en proporción a la concentración, cuanto más haya más se va, y entonces llega el momento que deja de entrar sustancia de acá, porque vemos que a los 10 minutos aproximadamente, si es minuto esto, al tiempo 10 se termina, y entonces esto acá solo queda un proceso de excreción. Muy bien, vamos a ver ahora graficar dos valores simultáneos, como si fuera una simulación. Le diría, bueno, ¿qué pasa si yo cambio algún parámetro? Entonces vamos a definir nuevos parámetros y los vamos a graficar.
En el caso nuestro teníamos, vamos a ver teníamos tiempo 2, esto eran todos los tiempos, que lo habíamos hecho con una secuencia que iba de 0 a 70. Pero después teníamos inicial 2, son los valores iniciales, D arrancó de 100, como vemos acá, B arrancó de 0, como vemos acá. Y después teníamos parámetros 2, que eran estos, K1 0,7 y K2 0,1. Entonces podemos modificar los parámetros, por ejemplo, para parámetros, le vamos a dar el mismo valor, parámetros 2, nos definimos a K1, vamos a cambiarlo, K1 tenía el valor 0,7, ahora le vamos a dar el valor 0,4. Y K2 vamos a dejarlo igual para que nos permita pensar un poco. Entonces ahí tengo los nuevos parámetros. El parámetro K1 era 0,7, lo pasé a 0,4. Es decir, lo que estoy haciendo es que la velocidad a la que pasa del compartimiento D al compartimiento B sea menor, por lo tanto estimo y anticipo que esto debería de crecer más lentamente por acá y probablemente esto suba menos. Pero bueno, lo ideal es verlo. Entonces para esto lo que voy a hacer, y voy a buscar la función ODE que tengo por acá, acá tengo la función ODE que definí. Lo que sí, ahora voy a crear un nuevo objeto que lo voy a llamar out2p', digamos. Entonces lo ejecuto. ¿Cuál es la diferencia con el objeto out2? Que bueno, lo único que ha cambiado ahora es que sigo trabajando con la misma ecuación, el mismo sistema de ecuaciones diferenciales, sigo trabajando con los mismos valores iniciales, pero cambié los parámetros. Entonces yo ahora tengo, vamos a ver, tengo dos data frames. El data frame este, out2, y tengo el out2', que es este. Que como podemos ver ya se nota diferente. Recordemos que en out2 yo disminuí el parámetro K1, por lo cual D pasa más lentamente hacia B. Con lo cual vemos acá, por ejemplo, que al tiempo 0,05 valía 96 y ahora vale 98. Y como anticipábamos, esto debería subir menos, acá llegaba al 0,05 a 3,43 y ahora estamos en 1,97. Pero bueno, lo ideal es graficarlo y debemos trabajar con cuidado para no confundirlo. Lo primero que vamos a hacer es el out2', lo vamos a sobreescribir transformándolo en data frame. Entonces de esta manera tengo los dos como data frame. Vamos a limpiar para que se vea y vamos a cerrar esto para empezar de nuevo. Entonces, volvemos a crear, vamos a crear un layout. Es una matriz, es una gráfica con dos gráficas internas y los vamos a hacer a eso, acá va una coma, hay que tener cuidado, en una fila y dos columnas. Entonces acá tenemos nuestra gráfica. Vamos a ampliarla un poco para poder ir viéndola. Entonces muy bien, vamos a dejarla siempre visible. Ahí estamos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a graficar en color negro los valores obtenidos con los primeros parámetros, es decir, lo que llamamos, lo que está en el data frame out2. Entonces para esto usamos plot out2 peso time out2 peso d. Acá voy a estar graficando d y lo vamos a poner con el argumento type, le colocamos L. ¿Para qué? Para que en lugar de hacerme puntos como me hizo hoy, me haga una línea directamente, porque va a quedar mejor. Y le podemos poner line width 2 para que se vea mejor. Entonces damos enter y acá tenemos. Esto es D en función del tiempo con los parámetros iniciales. Ahora vamos a graficar sobre esta misma los valores de D con el nuevo parámetro.
Pero para graficarlo, si quiero graficar en la misma gráfica, tengo que usar la función que se llama lines y anidada con spline. Y después igual, es out2p va a ser ahora, porque lo que quiero graficar es el segundo, y out2p peso d. Cerramos el paréntesis de spline y acá le vamos a dar un color rojo para que se distinga y un line width 2 para que se vea bien. Y entonces acá tengo, era el decrecimiento de la concentración en el compartimento D con el parámetro que era 0,07 y esto es con 0,04. O sea, si bien llega al mismo valor final, vemos que lo hace antes prácticamente en el tiempo 10 ya estaba y ahora prácticamente necesita hasta 20. Acá al lado vamos a graficar qué pasa con el B y esto es exactamente igual. Vamos a volver para atrás, utilizamos plot, nada más que ahora acá vamos a usar B. Seguimos utilizando línea y 2, si no le especifico color me lo hacen negro. Y acá tengo qué es lo que pasa con B. Esto es con el parámetro K1 que era 0,07, vamos a ver qué pasa con 0,04. Es razonable que si acá en rojo la sustancia perdura más tiempo en el compartimento D, acá parezca menos, pero para eso hay que hacerlo. Usamos lines, la diferencia es que ahora acá vamos a usar B. Le vamos a dar el color rojo y le vamos a dar el grosor 2. Y ahí tenemos el compartimiento. Vemos que el pico ha sido menor, inclusive se ha desplazado hacia la derecha por el vaciado de este compartimento. Esta resolución que hemos hecho con un sistema de dos ecuaciones diferenciales, usted en el material desarrollado lo tiene con 3 ecuaciones diferenciales y con una como para que realice una práctica extra que complicaremos y utilizaremos seguramente más adelante.